sino que también en todas las regiones donde se elija al nuevo alcalde, perdón, al nuevo gobernador o gobernadora en Además, por segunda segunda vez, vuelta. por Sí. segunda vez, la segunda opción que tenemos para elegir este cargo, y sabemos, habían varias materias ahí con un delegado presidencial todavía existente, con algunos presupuestos o funciones que todavía están siendo demandadas, investigaciones, caso convenios, también ahí podemos decir, también afectó a las gobernaciones. Sí, por ejemplo, en la Araucanía. Claro, así que, bueno, es parte también de ese contexto. Bueno, y a propósito de líos a nivel judicial y autoridades que fueron electas o que se postularon o todavía están en carrera para ocupar cargos públicos, como el caso de las gobernaciones regionales, vamos a hablar de todo eso con nuestro siguiente invitado. Saludamos al director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon. Juan José, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, Juan José, efectivamente en el último tiempo hemos visto cómo han surgido un sinnúmero de cuestionamientos a diversas autoridades a nivel municipal, a nivel regional, respecto de eventuales hechos de corrupción que están siendo investigados por la justicia. Algunas de estas autoridades han sido imputadas, incluso se presentaron a la reelección o a la elección y fueron reelectos en algunos casos. ¿Qué pasa ahí finalmente? Que pese a estos cuestionamientos hay autoridades que son electas, son elegidas y de hecho no se sabe qué va a pasar con su futuro judicial. Mira, no sé si tendrá que ver con gobiernos locales que han sido muy específicos para estudiar como específicamente la zona, o si tiene que ver también con un voto desinformado, pero a mí me llama mucho la atención lo que tú mencionas de que alcaldes que están formalizados por delitos tan graves como por ejemplo ese estado del fisco sean reelectos. Porque por otro lado, si uno ve otros casos, uno podría pensar, por ejemplo, que hay justamente casos de corrupción han afectado que se produzca un cambio en el color o, por ejemplo, veamos, en la elección de Las Condes, justamente se elige ahora la que era una concejal que fue protagonista en denunciar los casos de corrupción. Si uno ve las campañas que ha seguido en Las Condes, todos los candidatos hablan de transparencia, de combate a la corrupción, cosa que antes no veía años anteriores. En años anteriores no veía como más temas de seguridad o de eh, cosas más especiales del municipio, un tranvía, me acuerdo, y no tanto énfasis en la transparencia. Entonces creo que sin duda los casos de corrupción tienen un impacto, pero llama la atención que todavía tenemos casos puntuales que pese a los cuestionamientos siguen siendo reelectos. Pero en temas, en el ámbito general, a mí me preocupa un poco de, de que, eh, a ver, creo que hay una buena noticia en muchos municipios que se produce una alternancia, y esa alternancia es sana, justamente porque si nos damos cuenta, los mayores casos de corrupción en Viña del Mar, en términos de plata, Maipú, Viña del Mar, han tenido que ver también justamente, y bueno, un montón de otros municipios dentro del país, con que asumen autoridad, o en Vitacura, que no solamente es del color contrario, pero no es del mismo partido, y hace una revisión del periodo anterior, lo que es muy sano, para no hacerse cargo de lo que arrastra el municipio, y ahí salen todos estos casos. Entonces la alternancia que estamos viendo en algunos municipios, es interesante lo que puede pasar en Puente Alto, municipio que ha sido gobernado durante décadas por un mismo partido, y probablemente el nuevo alcalde electo vaya a hacer una revisión, ya anunció, y eso, bueno, puede traer sorpresa, pero en términos generales, perfectamente, en Puente Alto también, o en todos los otros municipios, podríamos tener un nuevo Maipú, podríamos tener un nuevo Vitacura, porque no hemos espero que ojalá no pase, pero no hemos cambiado las reglas del juego en cómo se administran los municipios, cuáles son los contrapesos que tienen los alcaldes, en la transparencia desigual que mantienen todavía corporaciones municipales, fundaciones municipales, asociaciones municipales. Entonces, mientras no arreglemos esos problemas, que hemos hecho ya varias comisiones con los mejores expertos del país para decir, bueno, ¿cómo arreglamos el tema municipal? Y lamentablemente muchas de esas medidas no se han proyectado en proyectos de ley, y las que sí se han proyectado en proyectos de ley, la mayoría duermen en el Parlamento. Entonces, mientras no cambiemos eso, mientras no le sumemos mayores contrapesos al alcalde, ya sean que la dirección de control dependa también de Contraloría, mejor capacidad de fiscalización de los concejales, mejores capacitación para los concejales, que con paso con Katy Barriga, que cambió al administrador municipal o al de finanzas como se le antojó, tuvo 8, lo que es muy raro.
Entonces, bueno, mientras esa gente no llegue por fuera, que sea un contrapeso, que llegue por alta dirección pública, en general mejorar todos los concursos de otros municipios, hagamos esa serie de mejoras, vamos a seguir esto, vamos a seguir viendo esto y espero que no pase, porque creo que lo que pasó en Maipú es el caso más grave que tenemos. Pero perfectamente podríamos tener ahora un nuevo Katy Barriga, un nuevo monarca que fue electo y no lo sabemos y no tenemos la institucionalidad, no están las reglas del juego para detenerlo y para que un alcalde, si quiere hacer lo que hizo Katy Barriga, tener 10 administradores, de ajustar los presupuestos a su medida, de falsear documentación contable, lo puede hacer. Y ese creo que el problema de fondo. Sí. Juan José, buen día. Quería aprovechar un poco lo que estabas detallando ahí en tu respuesta. Bueno, a propósito también tuvimos que llegar, ¿cierto?, a esta ley para ponerle tope a la reelección. O sea, en la elección pasada y en la actual significó que algunos no pudieron seguir siendo candidato o candidata para poder cumplir con la ley a tiempos pasados en que algunos se mantenían, pero en cuántas administraciones sin parar. Pero quería tomarme un punto, porque tú decías, bueno, hoy sí se escucha más el concepto de transparencia o el concepto de rechazo a la corrupción. ¿Cómo ves realmente la conciencia de eso? ¿Cuánto nos falta todavía? Porque yo recuerdo que cuando se creó el Consejo para la Transparencia, que no fue hace tanto, uno de sus primeros directores decía, a ver, esto costó que saliera. La clase política decía, bueno, pero ¿por qué nos tienen que venir a revisar a nosotros si nosotros sabemos lo que se tiene que hacer? No fue fácil todo ese proceso y al mismo tiempo hemos avanzado en temas de lobby, sabemos que en muchos municipios se está investigando, pero esto tiene realmente condenas, sanciones, para esa conciencia llevarlo a lo real y que de repente las personas digan, bueno, pero si esto es así, asumámoslo. ¿Qué podríamos abordar sobre eso? Cuando se producen casos graves en gobiernos locales, en municipios de delitos graves como fraude al fisco, falsificación de instrumento público, esos delitos son penados con cárcel y tenemos alcalde en prisión preventiva. Así que en ese sentido está bien. Pero el problema de lo que mencionabas tú es que hoy en día violar la transparencia o no tener transparencia tiene muy poca sanción. Son muy pocas las sanciones. A ver, mira, puede ser que algo de lo que mencionas tú pueda estar ocurriendo. Justamente tenemos lo planteo como interrogante, no como un hecho. Yo creo que puede estar ocurriendo. La interrogante que tú planteas de por qué, que sería una explicación de por qué la ley de transparencia, la nueva, la ley de transparencia 2.0 avanza tan lento en el Congreso, siendo que una ley del gobierno Piñera, que no fue de la última, lleva harto tiempo en tramitación y está bastante detenida. Justamente porque esa ley lo que hace es nivelar la cancha. Cuando se creó la ley de transparencia hace más de 10 años, creo que fue una buena ley, pero dejó muchos campos vacíos. A ver, siempre cuando sale algún problema, ya sea de mal uso de gasto público en el Congreso, lo que nos consultan a los que hablamos de transparencia y siempre solemos decir es que uno no es un buen fiscalizador de sí mismo. Entonces, no sé, pues los municipios tienen encima de la Contraloría, hace un trabajo también el Consejo de la Transparencia, y el Congreso básicamente se fiscaliza solo. Entonces, bueno, y lo que hace la ley de transparencia es sumar no solo al Congreso, también a otros poderes del Estado que hoy día no están con la ley de transparencia, la misma Contraloría, las corporaciones muy importantes, fundaciones municipales, asociaciones municipales, que básicamente son el municipio operando con otra careta, pero que quedaron fuera de la ley de transparencia, y lo que hace esta nueva ley es nivelarla. Y sí, ya ha costado mucho que avance, tiene un avance súper lento. Siento que este gobierno le ha puesto mayor urgencia, pero aún así avanza muy poco. Y yo tuve un paquete también de probidad municipal que tuvo que ver con el último escándalo y también ha avanzado muy poco. Y sí, y violar nosotros, mira, como hay dictámenes de Contraloría que han avanzado en ley de transparencia, el trabajo que hemos hecho como fundación de llevar a tribunales a varias corporaciones para que se sumen a la ley de transparencia, nos hemos dado cuenta que si nos cuesta mucho, por ejemplo, abrir la Corporación Cultural de Las Condes, entre el juicio que tuvimos en la Corte de Apelación, el Poder Judicial, fueron casi 3 años, y tenemos un problema similar con la Corporación de Santiago. Acá, como decía usted antes mientras estaba escuchando, los casos de corrupción no tienen color político, esto es transversal. A ver, por ejemplo, lo que mencionaba ahora, nosotros
de las corporaciones municipales que tienen mayor cantidad de recursos en que no sabemos su destino, la mayor es la Corporación de Desarrollo de Santiago, la Cordesan. Y tanto Iracy Hasler como Mario Desbordes, ninguno de los dos en sus programas hablaban de poner o llevar transparencia a esta corporación. Sí, Mario Desbordes dijo que iba a hacer una auditoría. Nosotros ahí le preguntamos, bueno, ¿por qué no hacemos caso de lo que...? Porque nosotros como fundación ya presentamos un recurso ante el Consejo de la Transparencia y fue a nuestro favor, es decir, que la corporación debe sumarse a la ley de transparencia, pero no han querido. Iracy Hasler no ha querido, la corporación tampoco, y han sido sancionados, pero las sanciones son... al director lo sancionaron con la rebaja de medio sueldo. Eh, y tampoco sabemos si eso se cumplió, porque como ellos insisten que es una entidad privada, no acatan esas sanciones y dice, bueno, si los fondos que recibe, según, por ejemplo, solo la administración de Iracy Hasler le pasó a esa corporación más de 15.000 millones de pesos. Y bueno, si estoy manejando como yo quiera 15.000 millones de pesos sin preguntarle a nadie y todo el destino de esos recursos es oculto hacia la ciudadanía y la sanción es un mes de medio sueldo, pucha, la verdad que quizás por las cosas, por la cantidad de favores que estoy haciendo, me conviene tenerlo oculto. Y el Consejo de la Transparencia y la Ley de Transparencia no dan mayores herramientas para poder seguir avanzando en eso, mayores recursos. Nosotros estamos trabajando con nuestro equipo de abogados que nos ayudan a ver alguna forma de recurso legal para poder obligarlas, porque al final cuando las corporaciones no quieren, menos mal, esta es la única solamente que no ha pasado esto, pero cuando se niegan a sumarse a la ley de transparencia, cuando hemos ganado en Contraloría o en Tribunal o en Consejo de la Transparencia, si no lo hacen, tienen muy poca sanción. Entonces, sí, yo creo que se tiene que avanzar también en ese sentido. Y ojo también que, pues si la gente no conoce lo que hacemos con Fundación, hemos tenido un gran impacto en ese sentido, que también nosotros hemos llevado a estas corporaciones a tribunales y hemos logrado también que el mismo Consejo para la Transparencia se dé vuelta. Cuando nosotros comenzamos a litigar contra las corporaciones municipales, el Consejo para la Transparencia sostenía se apegaba a la ley, decía, bueno, esto es una corporación privada, entonces no está sujeto a la ley de transparencia, pero nosotros lo que fuimos a alegar a tribunales es que se prime un principio de realidad. A ver, se llaman fundación municipal, corporación municipal, recibe financiamiento municipal, sí. Es el municipio operando de la misma manera y por ende las reglas tienen que ser parejas para todos. Entonces, como país estamos al debe de que estas corporaciones, fundaciones, asociaciones, que son justamente las que menos cumplen con la ley de transparencia cuando se les fiscaliza, tienen un estándar de probidad menor y eso tiene que terminar, porque al final la corrupción va mutando. Entonces, así como también tenemos muchos escándalos en municipios, si vamos después con la lupa nos damos cuenta que esos casos de corrupción se producen más donde es más fácil hacerlo, justamente las asociaciones, fundaciones y corporaciones municipales. Juan José, estamos conversando con el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon. Uno entiende que aquí rige el derecho a la presunción de inocencia, que hasta una persona no esté condenada es inocente. Pero uno tiende a creer, toda una opinión, que cuando se está ante un cargo público, el estándar debe ser un poco mayor, ¿no? Y en ese sentido, debiese ser un poco más exigente o autoexigente la persona que busca asumir un cargo público respecto de las condiciones o las garantías de probidad que pueda entregar. Y en ese sentido te quería preguntar respecto de la responsabilidad de los partidos políticos, porque efectivamente alcaldes que fueron reelectos, como por ejemplo el de Linares, Mario Mesa, que está con una medida cautelar, incluso fue con un cupo de un partido político, en este caso Renovación Nacional, que en el fondo le dio el aval para repostularse al cargo que está ejerciendo o para ir a la vereda al frente. En el Partido Socialista, el alcalde coronel Boris Chamorro. ¿Qué pasa ahí con los partidos políticos que de repente instalan figuras, pero cuando queda la grande, por decirlo de alguna forma, se lavan un poco las manos? Sí, bueno, mira, hay casos donde cuando una autoridad política es cuestionada se le suspende la militancia. Muchas veces esa como medida del partido llega tarde. Y sí, creo que hay una responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que ocurre también en el sector, bueno, justamente una de los casos que llamó la atención esta elección que salió electa es Catalina San Martín en Las Condes.
y ella fue como independiente y ella era de Bópoli, y justamente, porque también nosotros hicimos muchas denuncias como fundación respecto a Las Condes, destapamos el caso de la hora extra, los problemas en la corporación cultural, y ella denuncia que cuando ella va a los partidos con lo que estaba pasando en el CEFAM, que no se pudo construir, son 11.000 millones de pesos que están ahí parados en un CEFAM que no se pudo hacer en Las Condes, y los partidos, y su partido, Bópoli, los partidos de Chile Vamos, deciden no hacer nada. Son cuando el Contralor, el ex Contralor dijo que esto era un caso más grave que el de Sierra Bella, siendo que teníamos a toda la derecha criticando el caso de Sierra Bella, y ocurrió lo mismo en su sector, y ahí se quedan callados, deciden no hacer nada, y bueno, y ella se sale, y creo que sí, que en esos casos especiales, como pasó ahí en Las Condes, en Linares, bueno, creo que los partidos tienen que revisar su política interna, bueno, y ver caso a caso y cómo, por qué, y cuál es la razón que sea para seguir apoyando. Creo que no es aceptable. Y el estándar que está viendo la ciudadanía cada día mayor, y creo que el caso así no deben ser apoyados por partidos, esas personas no serían presentadas. Pero, es bastante grave el caso de Linares, no estamos hablando como algo menor, y me llama mucho la atención también que la persona haya sido reelecta. Y desconozco el caso de cómo fueron los competidores en caso de que fueron desordenados o hubo mucha dispersión del voto, pero me llama mucho la atención porque creo que en general lo que podemos ver de los resultados de esta elección es que se importan los casos de probidad y han pegado en los municipios, y que la ciudadanía cada vez es más consciente de eso. Juan José, y quizás apuntar desde ahí, porque ustedes como América Transparente, en diálogos también con otros actores en esta línea, llaman a ese rol de vigilancia ciudadana, llaman a esa supervisión, llaman a pesar de que quizás dentro del sistema todavía hay escollos, hay algunas herramientas en donde uno puede estar solicitando acceso a cierta información, a ciertos documentos, y esto difundirlo de alguna manera. Quizás podemos aprovechar estos minutos que nos quedan pensando en esa reflexión, más allá de que hemos tocado otros puntos, que sería bueno quizás avanzar en ciertas legislaciones, que algunos actores políticos sean más proactivos, que vayan más allá de la regla, pero desde ese rol ciudadano que ustedes también apelan. A ver, mira, creo que al menos, y ahora bueno, todavía nos queda la segunda vuelta de gobernadores, pero quisiera llamar a la gente, ojalá, a votar informado, porque la verdad que a veces pedirle tenemos ciudadanía bastante activa, pero claro, pedirle a personas que están, no sé, todos estamos preocupados de sacar adelante a nuestras familias, de más encima tener tiempo para poder como fiscalizar el gasto, es difícil. Y la verdad que también justamente nosotros como fundación hacemos capacitación y cursos porque no es fácil. Hay mucha la información que está en transparencia, y por eso estamos al debe con la ley de transparencia, porque son miles de documentos que tiene cada municipio arriba, y es como entrar a una biblioteca donde no saben ni el título, ni el índice, claro, ni el índice de los documentos. Entonces, ¿qué vas a empezar a revisar? La gente con suerte sabe lo que hace el concejal. Entonces, bueno, al menos votar informado, justamente para no votar por autoridades que sean cuestionadas, bueno, googlear los candidatos. Yo creo que también que es muy bueno, son siempre muy pocos los vecinos que lo hacen, pero ir a los consejos municipales, muchos se transmiten Por internet, en línea, también, por sí. internet, estar al tanto, pedir rendiciones de cuentas de las autoridades. Creo que eso es clave. Y también, y bueno, si la ciudadanía puede, también, hoy nosotros somos una fundación que trabaja con recursos muy precarios, ¿por qué no hacerse socio, apoyar a fundaciones como la nuestra? No somos la única que está trabajando en temas, no somos la única, hay más fundaciones también, pero que parte de la sociedad civil, que hacen una labor clave, que estamos trabajando por la transparencia, darnos el apoyo, porque somos justamente los que estamos levantando estos temas, que son los que después permiten a la gente informarse. Nosotros como fundación no solo nos preocupamos de abrir estas corporaciones, sino que además, una vez que logramos que sean transparentes, revisamos lo que hay, y en esos casos también hacemos denuncias. Y también, ojalá la ciudadanía se nos está escuchando, hacer eco de estas denuncias. Es decir, que, no sé, salió un reportaje hace muy poco en Canal 13 con los problemas de las rendiciones de la Cordesal.
También hay la concejal Rosario Carvajal de Santiago, que ahora fue candidata y no salió electa, estuvo durante años alegando por mayor transparencia en esa corporación. Está el trabajo que hacemos nosotros. Entonces, bueno, cuando tengan la oportunidad de participar en temas con otros concejales, o cuando tengan una razón con municipio, o cuando vayan a votar de la forma que puedan, o en redes sociales, pedir a su autoridad esta rendición de cuentas. Decir, oye, bueno, queremos, esta denuncia, hay poca transparencia, queremos hacer presión ciudadana también para que esos cambios ocurran. Que lo que nos mueva a nosotros, ojalá mueva a mucha gente, que cada peso público, creo que es lo mínimo, que cada peso público tenga un destino público y conocido. Acá, obviamente, yo no creo que de los 90.000 millones que maneja la Cordesán se haya ido todo eso a platas políticas. No, porque justamente pintan fachadas, pero bueno, queremos saber en qué está ese dinero, cómo se gastó, pero si se gastó bien, justamente para tener certeza y poder abrir esos gastos. Y no en muchas corporaciones. Uh-huh. Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana y está más que invitado para una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias. Ojalá cuando me inviten de nuevo, espero que algo haya cambiado, que avancemos en algún proyecto de estos claves para que cambie las reglas del juego, si no, lamentablemente, nada impide que casos así se van a repetir. No, y además que sigue manteniéndose esta desconfianza en las instituciones o en las representaciones políticas que finalmente son quienes toman las decisiones de nuestras políticas públicas. Así que era un debate necesario y que queríamos ponerlo bueno, más si eso allá. A mí, perdón, un minuto más, pero eso a mí me da rabia. Veo que el Congreso pierde tiempo en acusaciones constitucionales sin sentido, que no va a ninguna parte, en tramitar el día del choripán, que me encantan los choripanes, pero en verdad tenemos prioridades del país súper importantes. Avanzar en esta ley de transparencia es clave justamente para dar mayor... A ver, cuando tenemos estos casos de corrupción se empieza a horadar la fe en la democracia, la fe en las instituciones. Entonces avancemos en esas leyes que son tan importantes. Ojalá me estén escuchando en el Congreso y en el gobierno para que le pongan urgencia. Ojalá, Juan José. Un abrazo, que estés bien. Que estés muy bien. Chao. Buen día. 8 de la mañana con 1 minuto, tenemos que hacer una nueva pausa en esta primera edición de Radioanálisis. Diana nos deja, pero por un rato nomás, porque a las 13 horas estaremos juntos nuevamente en la segunda edición de Radioanálisis. Yo continúo con ustedes y nos reencontramos así también acá mañana temprano nuevamente, Diana. Así que estés bien. Sigan junto a la 102.5, bueno, y todas sus plataformas, Chile TV.